Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. En mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo.
van a cambiar. Bajo mis pies la tierra espera el tiempo de tu lluvia, oh Dios. Hoy va a llover. Seamos hoy tu río, Dios, inúndanos hoy con tu fuego. Llueve, todas las naciones cantan. Llueve, puedes escuchar la tierra. Llueve, estoy sediento pero canto. Parece oscuro, los vientos hoy van a cambiar. Bajo mis pies la tierra espera el tiempo de tu lluvia, oh Dios. Hoy va a llover. Seamos hoy tu río, Dios, inúndanos hoy con tu fuego. Llueve, todas las naciones cantan. Llueve, puedes escuchar la tierra. Llueve, estoy sediento pero canto. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Proverbios 3:9. Recuerda, la palabra nos dice, más bienaventurado es dar que recibir. Quien ha encontrado el tesoro escondido ya no tiene el mismo apego a las cosas terrenales. Puedes dar tu diezmo y ofrenda por transferencia electrónica o por consignación bancaria. Puedes hacerlo a través del Banco Caja Social, cuenta de ahorros número 2407 507 3402
a nombre de nuestro pastor César Briceño. Para tu facilidad hemos habilitado un nuevo medio de transferencia, DaviPlata. Envía tus diezmos y ofrendas al celular 312-543-7422. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad.
iglesia, nuevamente es un gran privilegio el poder estar reunidos nuevamente en esta mañana, esperando que muy pronto podamos ya reunirnos. Hay que tener paciencia porque aún acá Bogotá ya autorizó, pero aún muchas iglesias siguen trabajando con el protocolo. De la misma manera nos toca hacerlo a nosotros también para Mosquera. Entonces, pero yo sé que estamos muy próximos a reunirnos. Les bendigo en esta mañana. Espero que podamos hoy ser hacedores de la palabra, que lo que el Señor en esta mañana nos hable podamos llevarla y compartirla a otros, que es lo más importante, que seamos esos transmisores y esa extensión para el reino de Dios. Dios les bendiga. Estamos terminando el 9º mes. No se ha sentido, o muchos sí lo hemos sentido, pero el tiempo está pasando muy rápido. Felicitar a todos los que en el mes de septiembre y aún en estos 3 días que quedan de este mes, felicitarlos, y ya tendremos la oportunidad de podernos abrazar o no abrazar, porque se prohibieron también, están prohibidos, pero de podernos ver y al menos de compartir ese ponqué que hace 6 meses nos está esperando. Dios les bendiga, y nuevamente, como siempre lo he dicho, lo seguiré diciendo, gracias a cada uno de ustedes que diezma, que ofrenda. Gracias a ustedes por su generosidad. Dios les compensará, Dios les proveerá, y gracias porque hemos podido cumplir con ciertas obligaciones que tenemos en nuestra iglesia. Así es de que acomódense, tintico, libreta y Biblia en mano, y vamos a pedirle al Señor que abra nuestro oído, que nos dé la sabiduría y el entendimiento que necesitamos en esta mañana para poder tomar su palabra y hacerla viva en nuestras vidas. Quiero orar en esta mañana. Señor, yo te doy gracias, bendigo a cada uno de los que en este momento están frente a este medio de comunicación, a los que se están conectando, Señor, y a los que aún, Señor, todavía por cuestiones, Señor, de ocupaciones, no se pueden comunicar, que Señor bendigas nuestra iglesia, bendigas a cada persona que en este momento, Señor, está al frente de estos medios. Bendigo, Señor, cada relación de pareja, cada hogar, Señor, cada economía. Bendigo a cada joven, bendigo cada niño, Señor. Y Dios, solo te pido, Señor, que podamos ser prudentes, sensatos, Señor, para que muy pronto este virus en el mundo entero, a través de nuestra responsabilidad, que tiene una gran influencia, Señor, pueda muy pronto, Señor, salir en el mundo entero y poder vivir nuevamente en la normalidad que muchos de nosotros, Señor, estamos deseando. Gracias, Dios, por este último domingo de mes. Gracias, Dios, por el mes que iniciamos, Señor, el día jueves, Dios. Y gracias, Señor, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, porque en medio, Señor, de tanta dificultad, tú nos has guardado, Señor. Clamo por todos los que hoy están pasando dificultades en su salud, Señor, para que tú les liberes, para que tú les sanes, para que tú les restaures, Dios. Y Señor, aquellos que aún todavía
están sin empleo. Abre puertas, Dios, abre puertas. Confiamos en ti, en que tú lo harás, en que tú, Señor, proveerás empleo a aquellos que los han perdido, Señor, aquellos que se están movilizando a través del uso, Señor, de otros medios, Señor, para conseguir el sustento. Bendícele, Dios, y gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel. Te alabo, Señor, y dejo este tiempo en tus manos, Señor. Señor, gracias por esta oportunidad que me das de poder predicar tu palabra. No soy digno, Señor. No hay ningún mérito en mí, Señor. Solamente es por tu misericordia, Dios, que hoy puedo pararme, Señor, en estos medios a predicar tu palabra. Nada hay en mí, Señor, que ofrecer, sino solamente es a través de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, quiebra mi sabiduría, Señor, para que le dé paso a tu autoridad, Espíritu Santo, a tu palabra, a tu discernimiento, y que seas tú hablando por medio mío. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, pues hoy quiero hablarles sobre cómo tenemos que asumir las consecuencias de nuestros pecados. El Señor ya nos ha perdonado y ya podemos decir que en el Señor somos más que vencedores y somos libres en Él. Pero hay unas consecuencias que por causa de nuestro pecado tenemos que asumirlas, y esas consecuencias tarde o temprano delante del Señor tendremos que rendir cuentas. Rendir cuentas. Amén. Vuelvo y repito, ya hemos sido perdonados, pero de todas maneras necesitamos rendirle cuentas al Señor de las consecuencias de nuestro pecado. Hoy estamos en Cristo y ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero hay unas consecuencias que tenemos que asumir. Y hoy quiero hablarles sobre quien siembra vientos cosecha tempestades. Escribe ahí grande: quien siembra vientos cosecha tempestades. Y este es un refrán que está en la palabra de Dios. Oseas 8:7. No voy a ir allá, pero para que ustedes ahora lo vean, y los que tienen sus anotaciones, Oseas 8:7 nos habla de que quien siembra vientos cosecha tempestades. Y hay muchos refranes y muchos fuimos partícipes en otra época de todos esos refranes que de una u otra manera tenían que ver con nuestras vidas, pero que a veces tenían tanta influencia que se cumplían. Hoy no vamos a hablar de ello, sino de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y entonces este refrán nos advierte que todas nuestras acciones, iglesia, atentos a esto, que todas nuestras acciones en nuestra vida van a tener consecuencias, todas, para bien o para mal, pero lo más importante es que nuestras acciones sean ¿para qué? Pues para bien. Pues es
lo lógico, y sobre eso es que queremos, y espero que así sea, que todos queramos sembrar en una buena tierra para recoger en esa buena siembra que hacemos, en esas buenas acciones, recoger buenas acciones. Amén. Porque de lo que tú des, eso vas a recibir. Amén. De lo que tú des, eso vas a recibir. No esperes que si tú has sembrado malas acciones, la gente o a las personas a quienes les has sembrado esas malas acciones tengan comportamientos contigo que van en contra de lo que tú les has dado a ellos. No esperemos eso. Por favor. Entonces, la palabra es clara. Que una buena siembra siempre trae buenos resultados. Si tú siembras papa, pues lo que vas a recoger es papa. No, si siembras papa, no esperes recoger tomates. Sería muy ilógico y no tendría sentido que esto fuese así. Entonces somos cada uno de nosotros responsables de lo que estamos sembrando en las demás personas. Y sobre eso recogeremos. La palabra en Proverbios 22:8, Proverbios 22:8, dice: el que siembra maldad, ¿qué dice la palabra? ¿Qué va a cosechar? Desgracias. ¿Qué otra cosa puede recibir? Y el Señor lo destruirá. Esto es en la Nueva Versión Internacional que estoy leyendo. Y el Señor, ¿qué? Lo destruirá con el cetro de su ira. Y entonces, en esto hay algo que es supremamente importante. La palabra siempre nos va a confrontar. La palabra siempre va a quebrar fortalezas y estructuras en nuestra vida. Por eso la importancia de que todos los días nos estemos conectando y estemos en una comunión con el Señor a través de su palabra. Porque la palabra también no solamente trae esa comunicación con el Señor, que es la única forma de conectarnos con Él, sino también nos va a limpiar. Ese es el filtro en nuestras vidas y la palabra nos va a limpiar. Y en Gálatas, vamos a Gálatas 6, del 7 al 9. Leo en Nueva Versión Internacional. Dice la palabra en el versículo 7: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y mira el 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y aquí la palabra es muy clara, que el único responsable de lo que siembra y de lo que se recoge, lo que veíamos ahora, eres tú y soy yo. Pero mira, y detengámonos ahí y pensemos un momento. Es importante, vuelvo y repito, iglesia, que nosotros tendremos, cuando le rindamos cuentas al Señor y en
y en este momento tendremos que asumir consecuencias por lo que hemos hecho mal y por lo que hemos dejado de hacer y por nuestro pecado. Pero aquí la palabra nos dice, sigue sembrando, no te canses, siembra bien, coloca una buena semilla, una semilla que dé un buen fruto y recogeremos con alegría. No nos cansemos de hacer el bien. Porque ¿qué nos dice? Porque a su debido tiempo cosecharemos. No nos podemos dar por vencidos en un mundo de impiedad, en un mundo caído, en un mundo pecador. No te canses de sembrar siempre lo bueno en las personas y primeramente en nuestro hogar. Estamos a puertas de empezar nuevamente esta reapertura de las iglesias y gloria a Dios por esto. La verdad que este es un motivo de alegría porque fuimos los últimos en que fuimos tenidos en cuenta por el gobierno. Pero esto no importa. Lo que interesa ahora es lo que viene para nuestra iglesia. Y tú y yo seremos esos soportes para entregar lo mejor a la obra del Señor. Por eso, vámonos preparando. Y en este momento, ¿qué es lo que tú ya tienes para sembrar en la obra del Señor? Amén. No te canses, no nos cansemos. A veces bajamos nuestros brazos y no queremos avanzar más, pero continuemos, porque habrá una gran recompensa de parte del Señor. Y entonces hay algo muy importante y es que el que siembra bien va a recoger bien, mientras que el pecado va a llevar a otro pecado. Yo quiero hablarles de un hombre de la Biblia que tuvo que asumir las consecuencias de su pecado. Y hay muchos, si tú miras con detenimiento, hay muchos que tuvieron que delante del Señor ser responsables de asumir consecuencias a causa de su pecado. Pero hoy quiero hablarles de el rey David. El rey David fue un hombre de grandes victorias espirituales, pero también de grandes derrotas carnales. Grandes victorias espirituales, las tuvo, porque el Señor siempre estuvo al frente de él, el Señor siempre lo respaldó, pero también tuvo grandes derrotas carnales, debido a la debilidad de su carne, a los malos deseos. Además quiero decirles algo, iglesia, y tenemos que tener mucho cuidado con ello, tenemos que ser muy cuidadosos, porque también hay pecados no confesados que en un momento determinado el enemigo los va a utilizar para hacernos caer. Amén. Tengamos cuidado con eso, porque el enemigo sí es astuto en eso, y esos pecados confesados son los que nos van a hacer caer, porque nos van a afectar nuestra visión y nuestro caminar con el Señor. Y en Proverbios 28:13 la palabra es muy clara con lo que les acabo de decir. 28:13 28:13 dice la palabra del Señor: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja
haya perdón. Y en la otra versión, Reina Valera, dice: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y el que los confiesa y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Entonces, David pudo caer, como muchos de nosotros, por pecados que no se han confesado, por pecados que están ahí, porque pecados que creemos que esos son muy pequeños, esos no hacen daño. Pero quiero decirte que a la luz de la palabra tenemos que estar a cuentas todos los días con el Señor, porque ni tú ni yo sabemos cuándo será nuestra partida de esta tierra, y por tanto es importante que podamos estar a cuentas. Y pídele al Señor que esos pecados ahí que están ocultos en tu vida los saque a la luz para poderlos confesar y ponernos a cuentas, poderse poner a cuentas con el Señor. Y esto fue uno de los grandes problemas que tuvo que asumir el rey David. Al rey David, ¿qué pasó? Se le nubló su visión. Y vamos a Primera de Samuel, como nos puede pasar a muchos de nosotros que perdemos la visión. Primera de Samuel 16, del 12 al 13, en Nueva Versión Internacional. Dice: Isaí mandó a buscarlo. Aquí fue cuando el Señor le dice a Samuel que unja a David, cuando el Señor ya había rechazado a Saúl. Entonces aquí el Señor manda a Samuel a ungir a David, y llega a la casa de su padre. Y aquí mira lo que sucede en el 12:13. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Y aquí la palabra dice que era buen mozo, trigueño y de buena presencia. Y si la palabra se detiene en este detalle es porque él lo era. Lo mismo que cuando habló de que José era un hombre muy buen mozo también. Y el Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramat. ¿Y qué pasa aquí? David tenía la plenitud del Espíritu Santo de Dios en su vida. Es algo que tenemos que mirar con mucho detenimiento, porque mira que a muy pocos profetas, reyes, el Espíritu Santo de Dios estuvo con ellos. Y esto es interesante. Y entonces recuerden ustedes que cuando David, que ahora lo vamos a ver más adelante, cuando él peca, lo primero que le dice al Señor es que no aparte de él su Santo Espíritu. Él sabía espiritualmente el valor tan grande que era ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí David tenía la plenitud del Espíritu Santo en su vida, pero fue débil ¿en qué? Carnalmente, en sus deseos, en sus pasiones. Triunfador en grandes batallas espirituales, pero perdedor carnalmente. Y entonces, él no vivió ese en el momento en que él le falla al Señor con Betsabé.
él no vivió el poder ni la plenitud del Espíritu Santo, sino que siguió en su naturaleza pecaminosa cuando sucedió lo de Betsabé. Quiero decirles que ahora, siempre, la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente dentro y sobre nosotros ha sido trascendental, pero ahora más que nunca necesitamos relacionarnos con el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, iglesia. ¿Y qué sucede? Que los pecados no confesados traen consecuencia. Porque ¿qué les decía ahora? Porque el enemigo siempre va a traer tentación a nuestras vidas. Y aquí cuando falla David, cuando David en un tiempo de ocio, de descanso, ve a esta mujer hermosa, él, como habían pecados no confesados y como aún todavía habían malos deseos en su naturaleza pecaminosa, él, ya sabemos todo lo que sucedió, que él manda llamar a esa mujer y cae en el pecado sexual, en la inmoralidad sexual. Y todo este proceso se inicia con pequeñeces que a veces decimos, pero eso no hay problema. ¿Qué problema tiene ver una película de sexo? ¿Qué problema tiene ver pornografía? ¿Qué problema tiene meterme a los medios y que los medios me muestren cosas que como no lo vuelvo a hacer? No, no y no. Por eso siempre he insistido en que los jóvenes tienen que cuidarse, sus noviazgos, que realmente puedan colocar límites en sus noviazgos para que no caigan en la tentación. ¿Por qué muchos se quedan ahí? Se empieza por cosas pequeñas, pero esto va avanzando demasiado. Y todo esto, redes sociales, películas sensuales, pornografía, todo lo que hoy el mundo está ofreciendo, ¿sabes qué pasa? Que esto lleva a despertar los deseos carnales en la persona. Mucho cuidado. Y no solamente a nuestros jóvenes. Hoy gente adulta, gente mayor que aún está siendo sometida por el enemigo a la pornografía y a la sexualidad. Y entonces, si no confiesas este pecado, si no lo reconoces como un pecado, esto te puede llegar a destruir espiritualmente, porque esas pequeñas zorras son los que van a dañar los grandes viñedos en tu vida espiritual. Y esto empieza a avanzar a pasos agigantados. Hermanos, esto no es un juego. No es un juego. Por eso ten cuidado, porque va a romper con todos tus principios morales y espirituales. Primera de Pedro, mira lo que nos dice. Primera de Pedro 3, del 8 al 12. Amén. Esto es complicado y esto no es un juego. Y por tanto, como sabemos que el enemigo va a estar ahí tocando esa área débil y engañando en esas áreas débiles, es cuando más tenemos que confesar ese pecado para no cegar, para que el enemigo no ciegue nuestros principios, porque el daño es irreversible. Por eso no seamos necios con respecto a la inmoralidad sexual. Primera de Pedro 3, 8 al 12, mira lo que nos dice. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados,
para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y sabes que David tuvo que pasar por este fracaso moral, por este fracaso espiritual. Las grietas que habían en su corazón eran aún grietas carnales que lo debilitaron y lo llevaron a salirse del camino y a perder todos sus valores y todos sus principios. Y así como le pasó a David, te puede pasar a ti también. Así de que ten cuidado. Y vamos a ver 3 conceptos. El primero es: si somos los escogidos de Dios, Él no va a pasar por alto nuestro comportamiento y nos tratará con mano dura. Tremendo eso, ¿no? Y tú y yo somos sus escogidos, así es de que Él no nos va a colocar pañitos de agua tibia hacia nuestros malos comportamientos, sino que Él nos va a tratar con mano dura. Y entonces en 2 de Samuel 12, del 12 al 15, mira lo que sucede acá. 2 de Samuel 12, del 12 al 15. Dice la palabra del Señor: lo que tú hiciste, te está diciendo el Señor a David, mira esto, lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Aquellos que les gusta la pornografía, aquellos que son inmorales, aquellos que son lujuriosos, que hacen las cosas creyendo que nadie los está viendo, solo el Señor, que sí nos ve. Él sacará todo esto tarde o temprano, como lo hizo con David, a plena luz. Mira esto tan tremendo, a la vista de todo Israel. No queda nada oculto en tu vida, hermano. Nada oculto va a quedar en tu vida. Dios todo lo va a sacar a la luz. Y mira lo que dice en el 13. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado. ¿De qué estábamos hablando ahora? De que el Señor nos perdona nuestros pecados, pero tenemos que asumir las consecuencias de nuestro pecado y de lo que hicimos mal. De eso nadie, y escríbelo ahí en tu libreta, nadie se va a escapar de ello. ¿Por qué? ¿Qué? Porque el Señor, como sus escogidos, nos va a tratar con mano dura. Y dice, ya tu pecado, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, aquí está la consecuencia del pecado, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido, ¿qué? Al Señor. Y yo quiero decirles que no son las acciones las que identifican a un cristiano, sino sus reacciones. Amén. No son las acciones, sino las reacciones que tengamos en el momento de enfrentar las situaciones difíciles. Y el 15 dice, dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. ¿Y sabes qué? Que el pecado del adulterio, de la fornicación, la lujuria, la inmoralidad sexual trae consecuencias muy fuertes que van a menguar la vida espiritual de la persona.
Y sabes que David reconoce su pecado y lo confiesa. Y en el Salmo 32, del 3 al 5, él reconoce su pecado y lo confiesa. Salmo 32, del 3 al 5. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad, y me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste ¿qué? Mi maldad y mi pecado. Pero ¿qué pasaba aquí? Que mientras él no se puso a cuentas con el Señor, él dice aquí que sus huesos se fueron consumiendo, y el pecado normalmente el pecado trae enfermedad a la persona. Trae enfermedad, porque ahí es donde el enemigo empieza a trabajar. Ahí es donde el enemigo empieza a menguar la capacidad de una persona. Y todos aquellos que están dedicados a la pornografía, todos aquellos que están dedicados a la lujuria, todo eso tiene un contenido, el contenido espiritual, pero también físico, que mengua la capacidad receptora de la persona. Así es de que aquí este hombre confiesa su pecado, ¿cierto? Y es ahí cuando se inicia un nuevo proceso en la vida de David, porque ha sido restaurado por el Señor. Lo segundo, David sembró inmoralidad y tuvo que ser testigo de recoger una cosecha de vergüenza. Terrible esto, terrible esto. Segunda de Samuel 15, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: pasado algún tiempo, Absalón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Se levantaba temprano y se ponía a la vera del camino junto a la entrada de la ciudad. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para que le resolviera un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquel le decía de qué tribu israelita era, y Absalón le aseguraba: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Mira ya esta oposición tan tremenda que empezó a generar Absalón. Enseguida añadía: ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí, y yo ¿qué? Le haría justicia. Que estaba diciendo que su padre no era un rey justo, y que su padre, que él sería el mejor para reemplazar a quien Dios había colocado como rey. Además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse ante él, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Y del 13 al 16. Un mensajero le llevó a David esta noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Demos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. Qué terrible esto, ¿no? El rey le estaba huyendo a su hijo. Como diga su majestad, respondieron los oficiales, nosotros estamos es para servirle. ¿Qué estaba recogiendo David? Una cosecha de vergüenza. Y hay dos tipos de sufrimientos, iglesia.
el que merecemos y las secuelas del pecado de otro. Tengamos cuidado con eso. Por eso hablábamos el domingo pasado de cómo tenemos que colocar delante del Señor y renunciar a todas las maldiciones generacionales. Y aquí David vivía con sentimientos de culpa y estaba recogiendo lo que había sembrado. Ojo a esto. Segunda de Samuel, vamos ahí adelante, 16, 20, 22, para complementar este segundo concepto. 20, 22. Luego le dijo a Absalón a Ahitofel: póngase a pensar en lo que debemos hacer. Ahitofel le respondió, y Ahitofel había estado al mando del rey David. Acuéstese usted, mira este consejo. Acuéstese usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo todos los israelitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre, y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder. Entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. Qué tremendo esto. Qué tremendo esto. Y a veces, como padres, hemos fracasado porque no les hemos infundido a nuestros hijos el respeto a las mujeres, empezando por su propia mamá. No les hemos influenciado en ello, y el día de mañana son personas, son hombres, porque fue lo que recibieron, y van a tratar a las mujeres como un objeto. Aquí esto era fuerte ante los ojos de todo Israel. Este hombre, el hijo del rey David, le había restado toda la autoridad como rey, y a manos de su propio hijo Absalón socavó la reputación de su padre. ¿Sabes para qué? Para ganársela de él. Y llevémoslo hoy a estos días. Si no hay hijos así y padres así, sin ningún respeto hacia la mujer, y aún más generando violencia, porque hoy en día podemos ver cómo padres han matado a sus propios hijos, y hijos han matado a sus propios padres, porque no hay temor a Dios. Y sabes qué? Que como rey David en ese momento se convirtió en un héroe con pies de barro. Tremendo eso. ¿Y quién fue el que causó toda esta revuelta? Su propio hijo. Lo tercero, es necesario ponernos a disposición del Señor. Las pruebas nos llevan a depender de Dios y a ser humildes. Segunda de Samuel 15, 25, 26. Segunda de Samuel 15, 25, 26. Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde Él reside. Pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor parezca. El pecado de David no ocurrió
de un momento a otro. Él no cayó con Betsabé solamente por el simple hecho de salir al balcón y ver que al frente esta mujer se estaba bañando allá desnuda y era una mujer hermosísima. No, fue algo que él fue alimentando en sus pensamientos. Vuelvo a lo mismo, me vuelvo repetitivo, por pecados no confesados. Por eso dice la palabra de Dios que llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús, porque aún hay pecados ahí, cautivos en nosotros, que nos llevan a separarnos del Señor porque se han ido acumulando, y solamente seremos restaurados cuando estos pecados los ponemos a disposición del Señor y los llevamos a la cruz para morir a ello. Para morir a ello. Solo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es la que nos va a restaurar, nos va a limpiar. David, no lo dudo, fue un hombre de oración, fue muy agradecido con Dios, dependía completamente del Señor, por eso llegó a tener su corazón conforme al corazón del Señor, y eso es un punto muy máximo, muy alto en la vida de cualquier persona. Pero lo que no se sabe es si él oró al Señor, porque la palabra de Dios habla, y no quiero entrar a confundir este concepto, de que él tenía 8 esposas y dejó a 10 concubinas, pero se habla de que tenía más. Pero es lo que la palabra dice: 8 esposas y 10 concubinas que dejó cuando él partió amenazado por su hijo, y fue con las que Absalón estuvo. Y entonces no sabemos si él oró, porque él quebró un mandato de parte del Señor, no solamente el pecado que aún habitaba en él, sino que él desobedeció un mandato del Señor. Deuteronomio 17, mira lo que nos dice la palabra de Dios. Y al rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. La plata, el oro, las riquezas que él tenía no lo llevaron a extraviarse, sino que su parte sexual, sus deseos carnales. Y muchas personas hoy, muchos cristianos han desobedecido al Señor, casándose con las personas que no son, creyendo que por el hecho de que él es cristiano, que ella es cristiana, va a venir rápidamente la conversión de esa persona. Y yo no estoy diciendo que el Señor no vaya a cambiar ese corazón, el Señor lo puede hacer, pero mientras eso sucede, usted tendrá que asumir las consecuencias por no haber obedecido la palabra y por no haber buscado la dirección del Señor para su pareja. Por eso, jóvenes, oren y clámenle al Señor. Más que un gusto, más que un físico, el Señor no mira la apariencia, sino el corazón. Deje que Dios les muestre cuál es la persona que tiene para ti, porque los que se casaron en contra de la voluntad de Dios, nada que hacer, nada que hacer. Amén. Clamarle al Señor, pedirle perdón, pero que también haya un cambio importante para vivir rectamente para Él. Así es de que David se pasó este mandato por lo alto y tuvo que asumir, por alto, y tuvo que asumir las consecuencias. Y termino con estos principios, iglesia. El primero: aún confieses tus pecados y Dios te perdone, Él te hará cosechar lo que sembraste. Y ya lo vimos. Por eso hay que pedirle a Dios que nuestra cosecha
no sea más grande que la siembra. Solo tú sabes qué es lo que has sembrado. Solo tú sabes qué es lo que has hecho mal. Solo tú sabes, solo tú lo sabes. Pídele al Señor que esa cosecha no sea más grande de lo que tú has sembrado. Lo segundo, David había sembrado inmoralidad y fue testigo de una horrible cosecha de inmoralidad en su familia. Y ojo, que estamos hablando de David, pero esto te puede pasar a ti también. Ten cuidado. ¿Qué estás sembrando hoy en tu familia? Pero no solamente qué estás sembrando, es qué esperas recoger. Muchos dicen, es que esa persona no sé por qué no me volvió a hablar. Pero sabes que el día en que tú causes daño, recibirás daño, y el día en que tú te encuentres solo, reaccionarás el por qué te quedaste solo, porque dañaste a la gente y no sembraste bien. Ten cuidado. Tengamos cuidado con eso, iglesia. Lo tercero, a pesar del daño de su hijo Absalón, David tuvo un corazón recto para con él. Ojalá nosotros, como padres, tengamos un corazón recto para el Señor y seamos los padres que Dios quiere de nosotros. Cuarto, procura siempre actuar conforme a lo que es recto y justo, y así hallarás gracia delante de los hombres. Y vayamos rápidamente, iglesia, a el Salmo, nuevamente 37, este no lo habíamos leído, al Salmo 37, 27, 28. Apártate del mal y haz el bien, y sí tendrás donde vivir, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. Es simplemente actuar recta, justa y honestamente, y nos irá bien en todo. Y por último, recuerda que lo que hoy das, eso recibirás. Iglesia, no te canses nunca de hacer el bien. Sé que hay gente difícil, sé que hay gente complicada, sé que hay gente que nunca te va a dar lo bueno que tú has entregado. Sigue haciendo el bien, porque al final eres tú con el Señor, tú y yo, que entregaremos cuentas, y ahí es donde vamos a ver que realmente sí hubo un fruto de una buena siembra. Iglesia, Dios les bendiga, los amamos. Estén atentos cuando nos podemos nuevamente reunir en nuestra iglesia, y los invito a que ahora veamos la escuela infantil de nuestros niños. Dios les bendiga, iglesia, y les amo. Bendiciones, les amamos.